resolvamos un problema de calorimetría, el cual nos dice hallar la temperatura final de un cuerpo de masa 4 gramos, de calor específico 0,1 calorías sobre gramo grado Celsius, que se encuentra a 10 grados Celsius, al ganar 40 calorías. Muy bien, este es un calor sensible, donde calor es igual masa por calor específico de la sustancia por la variación de la temperatura. Recuerda que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Es lo que quiero calcular. Despejando que tenemos calor, masa por calor específico. A ver, vamos a reemplazar. Q, ¿cuánto vale? Es el calor que gana 40 calorías. ¿Cuál es la masa? 4 gramos por el calor específico. ¿Cuánto es el calor específico? 0,1. Muy bien, la variación de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es 10. Es igual a, esto sale 40 entre 0,4, 100. De tal manera que la temperatura final es igual, pasa a sumar 110 grados Celsius. Ahí tenemos el valor de la temperatura final. Este es un problema similar, en donde quiero hallar el calor suministrado. Es un calor sensible porque solo me sirve para que aumente su temperatura. Por lo tanto, la fórmula de calor sensible, masa por calor específico de la sustancia, multiplicada por la variación de temperatura. Lo único que hacemos es reemplazar. El calor que se requiere para aumentar la temperatura es la masa, 4 gramos, por el calor específico de la sustancia, que es 0,5 calorías gramo grado Celsius, por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, esto nos sale 2. El calor es igual 4 por 0,52 por, aquí nos sale 30. De tal manera que el calor suministrado nos resulta 60 calorías. Ahí está el problema. Resuelve el problema. Vayamos a ese otro. Aquí tenemos una mezcla. Aquí debemos hacer cumplir, ¿qué cosa? El principio fundamental de la calorimetría. En un recipiente se mezclan 20 gramos de agua. ¿Y cuánto? Y 50 gramos de un cuerpo cuyo calor específico es 0,4 calorías sobre gramo grado Celsius, que se encuentra a una temperatura de 100 grados Celsius. Cuando se van a mezclar, obviamente que la sustancia fría gana calor y la sustancia caliente pierde calor. ¿Hasta qué momento hay esa transferencia de energía? Hasta que ambos se encuentren a la misma temperatura. Esa temperatura llamamos temperatura de equilibrio. Vamos a suponer que es por acá. Temperatura de equilibrio. Entonces, mira, este gráfico es importante. ¿Qué pasa con el agua que está a 40 grados Celsius? Gana calor. Gana calor. Calor ganado. ¿Y qué pasa con la sustancia que está caliente? Pierde calor, se enfría. Calor perdido. Por principio fundamental de la calorimetría, ¿qué decimos? Que el calor ganado es igual numéricamente al calor perdido. Muy bien. Entonces recuerda que el que gana calor es el que está a menor temperatura y el que pierde calor es el que se encuentra a mayor temperatura. De tal manera que en el caso del agua, que voy a decir, masa 1 por calor específico del agua, que le llamo 1, por la variación de temperatura 1, eso es el calor que gana. El calor que pierde es masa 2 por el calor específico de la sustancia 2 por la variación de temperatura. Para evitar el negativo, pongo el mayor menos el menor, porque numéricamente son iguales. Entonces, vamos a después colocamos eso, ponemos variación de temperatura 2. Muy bien, reemplazamos 20 por el calor específico del agua, sabes que es 1,
por la variación de temperatura, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Es igual, la masa 2, 50, por el calor específico que es 0,4, por la variación de temperatura que es 100 menos temperatura de equilibrio. No tenemos más que resolver eso, ¿no? A ver, se va a 0, 0, mitad de 2, 1, mitad de 0,4, 0,2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que la temperatura de equilibrio menos 40 es igual. Ahí sería 2 por 5, 0,2 por 5 es 1. 1, entonces vamos a tener 100 menos la temperatura de equilibrio. Pasa a sumar, es igual a ¿cuánto? A 140. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a resultar, a ver, ponemos aquí, temperatura de equilibrio va a resultar 70 grados Celsius. En ese momento ya no hay transferencia de calor. Aplicamos el principio fundamental de la calorimetría. Este problema que vemos aquí es muy similar a lo que está allá. Entonces, he hecho el gráfico ya anticipadamente. Se mezclan 40 gramos de agua, que está a 40 grados Celsius, con una pieza de 100 gramos cuyo calor específico no conocemos, se encuentra a 80 grados. La temperatura de equilibrio me lo dan. La temperatura de equilibrio me dicen que es 50 grados. Esa es la temperatura de equilibrio. Entonces, por principio fundamental de la calorimetría, los cuerpos fríos se calientan. Tenemos aquí calor ganado y los cuerpos calientes se enfrían. Tenemos por acá calor perdido. Nuevamente, por el principio fundamental de la calorimetría, que decimos que calor ganado es igual a calor perdido. Tan igual como en el problema anterior que decimos masa 1 por calor específico 1 por variación de temperatura 1 es igual masa 2 por calor específico 2 por variación de temperatura 2. Voy a reemplazar masa 1, que es 40, por el calor específico del agua, que es 1, por la variación de temperatura, 50 menos 40, 10. Igual, masa 2, que es 100, por el calor específico que no conozco, por la variación de temperatura, 80 menos 50, 30. Simplifico pues. 2 ceros, 2 ceros. ¿Qué me queda? Calor específico es igual a, despejando, 4 sobre 30. ¿Y eso cuánto me va a resultar? Eso me va a resultar 0,53, si nos vamos a la calculadora, 0,53 periódico, ¿no? Calorías sobre grado Celsius. Solucionado el problema, jóvenes. Entonces, vemos que estos dos problemas son similares. Aquí en los dos problemas hemos aplicado el principio fundamental de la calorimetría. Y observamos que este gráfico nos ayuda, ¿no? Porque hay una sustancia que gana calor y otra sustancia que pierde calor. Muy bien, jóvenes. Vamos a los otros problemas.